Introducción. El año era 954 y los ecos de las batallas resonaban en la ciudad de York, conocida por los vikingos como Jorvik. Esta urbe, una vez próspera bajo el control sajón, se había convertido en un bastión nórdico durante décadas. Sin embargo, la resistencia sajona, liderada por el rey Edred de Inglaterra, no descansaría hasta recuperar este símbolo de su orgullo y herencia. Pero ¿cómo lograría Edred lo que otros reyes no pudieron durante casi un siglo? Esta es la historia de una lucha épica, marcada por traiciones, estrategias brillantes y el choque final que decidió el destino de una ciudad clave en la historia de Inglaterra. Suscríbete al canal para más videos sobre batallas históricas, épicas. Quédate hasta el final, no te pierdas los detalles de este duelo. La conquista de York por los vikingos. Todo comenzó en el año 866, cuando el gran ejército pagano, liderado por los hijos de Ragnar Lodbrok, invadió el norte de Inglaterra. York, entonces bajo control del reino de Northumbria, cayó rápidamente ante la fuerza vikinga. Los vikingos establecieron un centro de poder en Jorvik, convirtiéndolo en un importante puerto comercial y en el núcleo de su dominio en Inglaterra. La cultura vikinga floreció en la ciudad, pero los sajones nunca dejaron de soñar con recuperarla. Durante casi un siglo, los reyes sajones intentaron diversas campañas para expulsar a los invasores, pero sin éxito. La resistencia sajona toma forma, 930 a 950. El panorama comenzó a cambiar con el ascenso del rey Atelstan, nieto de Alfredo el Grande. Durante su reinado, 924 a 939, Athelstan unificó los reinos sajones y comenzó a retomar territorios bajo control vikingo. Aunque no logró consolidar York, su estrategia sentó las bases para futuros intentos. Tras la muerte de Atelstan, su sucesor Edred tomó el trono en 946. Edred heredó un reino más estable y un ejército bien organizado. Consciente de la importancia estratégica de York, el rey preparó una campaña para acabar con el poder vikingo en la región de una vez por todas. La campaña de Edred contra los vikingos, 951 a 954. Para 951, York estaba bajo el control del rey vikingo Eric Blodax, un líder feroz pero impopular entre los habitantes locales, incluidos algunos colonos escandinavos cansados de su gobierno tiránico. Edred aprovechó esta división interna para formar alianzas con facciones descontentas dentro de York. Estrategias de Edred. Diplomacia. Edred prometió protección y beneficios comerciales a los mercaderes escandinavos de York si apoyaban la causa sajona. Guerrilla. En lugar de atacar directamente, los sajones asediaron rutas de suministro hacia York, debilitando lentamente a las fuerzas de Eric espías y traiciones. Edred infiltró espías en la ciudad para sembrar desconfianza entre los seguidores de Eric Blodax. La batalla final por York, 954. El capítulo más decisivo de esta historia comienza con el preludio de una confrontación que cambiaría para siempre el destino de York y el norte de Inglaterra. En 954, las tensiones entre los sajones y los vikingos alcanzaron su punto máximo. La cuidadosa planificación de Edred y la resistencia de los vikingos bajo el liderazgo de Eric Blodax marcaron el escenario para un enfrentamiento épico. Preparativos previos a la batalla. El contexto sajón. El rey Edred, tras años de hostigamiento estratégico, había debilitado las fuerzas vikingas en York. Bloqueos de rutas comerciales y ataques sorpresa en aldeas aliadas de Eric Blodax habían mermado el suministro de alimentos y armas para los defensores. Motivación sajona. La recuperación de York no era solo un asunto militar, sino también simbólico. Controlar esta ciudad significaba asegurar el norte de Inglaterra y consolidar el reinado sajón sobre todo el territorio. La moral del ejército sajón. Soldados bien entrenados, motivados por su fe cristiana y la promesa de tierras y recompensas, formaban un ejército disciplinado y confiado en la victoria. El contexto vikingo. Por otro lado, Eric Blodax enfrentaba desafíos internos y externos. División interna. Muchos colonos vikingos, cansados del gobierno tiránico de Eric, estaban dispuestos a colaborar con los sajones o al menos no ofrecer resistencia activa. Desventaja estratégica. Los vikingos estaban rodeados. Con rutas de escape limitadas y un suministro agotado, la moral dentro de York comenzaba a decaer. El campo de batalla. York fortificada. York, una ciudad con murallas gruesas y estratégicamente posicionada, representaba un desafío formidable. Los sajones sabían que un asalto directo sería costoso, por lo que Edred optó por un asedio prolongado para debilitar aún más a los defensores.
Era un amanecer helado cuando el ejército sajón se aproximó a las imponentes murallas de York. La ciudad, conocida también como Jorvik por sus ocupantes vikingos, se erguía como una fortaleza impenetrable en el corazón del norte de Inglaterra. Desde lo alto de sus torres de vigilancia, los guerreros nórdicos observaban con cautela el movimiento de las tropas sajonas, conscientes de que el asedio llegaba a un punto crítico. York no era cualquier ciudad. Era el corazón del dominio vikingo en Inglaterra, un lugar cargado de historia y simbolismo. Sus gruesas murallas, reforzadas con madera y piedra, habían resistido incontables embates a lo largo de los años. Las puertas principales, protegidas por imponentes portones de hierro y guardias armados, eran un obstáculo formidable para cualquier invasor. En las calles interiores, los ciudadanos vikingos se preparaban para lo peor, mientras las fuerzas de Eric Bloodaxe patrullaban incansablemente, ajustándose las armaduras y afilando sus armas. Fuera de las murallas, el campamento sajón hervía de actividad. Las tropas de Edred, endurecidas por semanas de enfrentamientos menores y un prolongado asedio, trabajaban con disciplina. Arietes y catapultas se alistaban para el ataque, mientras los soldados afilaban sus espadas y revisaban sus escudos. Los estandartes sajones ondeaban al viento, y los gritos de mando resonaban entre las filas. Edred, consciente de que la clave del éxito estaba en la estrategia, supervisaba personalmente los preparativos. La tensión era palpable. Dentro de la ciudad, Eric Bloodaxe daba órdenes a sus capitanes, instruyéndolos para reforzar las puertas y preparar emboscadas en las calles estrechas de York. El líder vikingo sabía que los sajones intentarían abrirse paso a la fuerza y estaba decidido a resistir hasta el último aliento. Mientras tanto, los sacerdotes sajones recorrían las filas rezando y bendiciendo a los soldados, alimentando el fervor religioso que los impulsaba a recuperar York de manos de los paganos. Las horas previas al enfrentamiento estuvieron marcadas por un inquietante silencio, roto solo por el crujir de la madera al preparar las armas de asedio y los gritos ocasionales de los exploradores. Ambos bandos sabían que la batalla que se avecinaba definiría el destino de York y posiblemente de toda la región. El enfrentamiento final. El día decisivo. El 27 de octubre de 954, el sol despuntó entre densas nubes grises, iluminando un paisaje desolado frente a las murallas de York. Las tropas sajón se formaron en filas ordenadas, con sus escudos brillando bajo la tenue luz del amanecer. Al frente, Edred observaba la fortaleza, consciente de que la batalla que estaba a punto de librarse decidiría el futuro de su reino. A la primera luz del día, los sajones iniciaron su ofensiva. Las catapultas comenzaron a lanzar proyectiles incendiarios contra las murallas de York. Las llamas y el humo se elevaron hacia el cielo mientras las piedras impactaban con fuerza, causando estragos en las defensas vikingas. Desde las murallas, los defensores respondieron con una lluvia de flechas y lanzas, hiriendo a los soldados que intentaban avanzar con los arietes. El estruendo de los arietes contra las puertas resonó por todo el campo de batalla. Los sajones empujaban con fuerza, protegidos por escudos y bajo el constante fuego enemigo. Al mismo tiempo, en un movimiento estratégico, un grupo de soldados sajones intentó escalar las murallas con largas escaleras. Los vikingos, liderados por Eric Bloodaxe en persona, lucharon ferozmente para repelerlos, derribando escaleras y enfrentándose cuerpo a cuerpo con los invasores que lograban subir. La batalla alcanzó su punto álgido al mediodía. A pesar de la valentía de los vikingos, el desgaste del asedio comenzó a pasar factura. Los defensores estaban cansados y desmoralizados, mientras que los sajones, motivados por la promesa de victoria, redoblaron sus esfuerzos. Finalmente, tras horas de combate, un ariete sajón logró romper una de las puertas laterales de la ciudad. El caos se desató en las calles de York. Los sajones, liderados por capitanes experimentados, avanzaron con disciplina, aprovechando su superioridad numérica. Los vikingos, aunque valientes, se encontraron en desventaja y comenzaron a retroceder hacia el centro de la ciudad. Eric Bloodaxe, decidido a luchar hasta el final, reunió a sus hombres y lideró una última carga contra los invasores. En un enfrentamiento desesperado, Eric Bloodaxe rugió como un animal, lanzándose contra la primera línea sajona. Con su hacha de doble filo derribó a 2 soldados antes de que una lanza rozara su costado, arrancándole un gruñido de dolor. La sangre le corría por el brazo, pero el guerrero vikingo no se detenía. Frente a él, un capitán sajón avanzaba con valentía, buscando un hueco en la defensa de Eric.
Las armas chocaban en un concierto ensordecedor de metal, mientras el humo y el fuego transformaban el campo de batalla en un infierno, hasta que Eric fue alcanzado por otra lanza sajona marcando su final. La muerte de Eric Bloodaxe marcó el fin de la resistencia vikinga. Sin su líder, los defensores restantes comenzaron a rendirse o a huir. Al caer la tarde, las tropas sajonas habían tomado el control total de York. Las murallas ennegrecidas por el fuego y las calles cubiertas de escombros y cuerpos eran testigos mudos de una batalla que cambiaría el curso de la historia. Edred entró triunfante en la ciudad, rodeado por sus capitanes. La victoria no solo significaba la recuperación de York, sino también el fin del dominio vikingo en Inglaterra. Los sajones habían asegurado su lugar como los verdaderos gobernantes del norte, y York, una vez bastión de la cultura nórdica, volvía a estar bajo el estandarte sajón. El renacimiento sajón en York. Con la caída de Eric Bloodaxe y la victoria de Edred, la resistencia vikinga se desmoronó rápidamente. Muchos defensores se rindieron, mientras que otros intentaron escapar, solo para ser capturados por las fuerzas sajonas que rodeaban la ciudad. York fue reincorporada al reino de Inglaterra, poniendo fin al dominio vikingo en el norte. Cambios inmediatos. Fin del liderazgo vikingo. La muerte de Eric Bloodaxe simbolizó el colapso del poder vikingo en Inglaterra, ya que no surgió un líder capaz de unificar a los escandinavos nuevamente. Reforma religiosa. La iglesia sajona retomó el control, restaurando abadías y eliminando los rastros de la cultura pagana. Comercio revitalizado. York recuperó su importancia como un centro comercial clave, atrayendo mercaderes de toda Europa, unificación del reino. La victoria consolidó el control sajón sobre toda Inglaterra, marcando un paso importante hacia la creación de un reino unificado. Un hito en la historia inglesa. La recuperación de York no solo fue una victoria militar, sino también un logro político y cultural. Representó el fin de una era de invasiones vikingas y el inicio de un periodo de consolidación sajona. La ciudad, que alguna vez fue un bastión vikingo, se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad nacional. La historia de York es un recordatorio de cómo la determinación y la estrategia pueden cambiar el curso de la historia, marcando el destino de una nación para siempre. ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete al canal y activa la campanita. Déjanos tu comentario. ¿Crees que los sajones lograron realmente una victoria duradera o solo prolongaron el inevitable choque con otras culturas invasoras? Nos vemos en el próximo video.